Hermanos y hermanas, abramos nuestros corazones a la enseñanza de la Parashá Beshalach. Hoy recordamos cómo Adonai liberó a Israel de la mano de Faraón y los llevó hacia la libertad. Cuando los egipcios persiguieron al pueblo, Moisés levantó su mano, Vayet Moshe et yado, y el mar se abrió, mostrando que la salvación viene del Eterno. El pueblo avanzó entre las aguas, el suelo firme bajo sus pies, el corazón confiado en Adonai. Adonai les dio agua dulce en medio del desierto, Maim Ezer Elohim, y les enseñó que la fe se confirma en la necesidad. Cuando el pueblo se quejaba por hambre y sed, Moisés clamaba Adonai Atoreni, y recibieron maná cada mañana, recordando que la sustentación viene del cielo. Adonai es nuestro guía, nuestro escudo, nuestro refuerzo. Vaishma Elohim, y Adonai escuchó y nos mostró caminos de justicia y vida. El pueblo aprendió a confiar no en la fuerza humana, sino en la voluntad divina. Cada prueba, Sarah, nos acerca más a Adonai. Hoy la Parashá nos llama a mirar dentro de nosotros mismos. Confiamos como los israelitas, nos rendimos a la desesperanza o seguimos la voz de Adonai, que nos guía al desierto y más allá. Recordemos también las canciones de fe. Miriam al frente con el tambor y el canto. Tofushi nos enseña a celebrar cada milagro que nos sostiene. Que cada enseñanza de Beshalach nos inspire a caminar con fe, amar la justicia, elevar el corazón a Adonai, alebla Adonai, y cantar como Miriam, con gratitud y esperanza. Oh, oh, oh.